Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan. Estamos contentos como cada semana que esté del otro lado de la pantalla y pueda aprender junto a nosotros. Hoy nos encontramos nuevamente estudiando lo que es el servicio diario dentro del templo. Mucha gente se pregunta, ¿y si no hay templo? ¿De qué nos sirve estudiar todas estas cosas? Bueno, número uno, entendemos el orden, cómo funciona la casa del rey. Número dos, entendemos principios que podemos aplicar a nuestra vida. Número 3, entendemos 279 mandamientos de 613 que aunque bien no se pueden aplicar hoy en día, el principio, el principio del mandamiento, lo que está establecido, podemos llevarlo a práctica en nuestra vida diaria y por lo tanto tener un mejor matrimonio, una mejor familia, una mejor crianza de nuestros hijos. Y usted dirá, ¿todo eso es posible a través de estudiar el templo? Claro que sí. Una mejor vida en comunidad. ¿Por qué? Porque aprendemos el servicio, cómo se daba a los levitas. Una mejor vida de oración, porque entendemos los pasos de la oración y entendemos cómo está establecida la oración. Muchas veces nos gusta la oración espontánea, ¿no? Es que lo mío es lo espontáneo. Y no le voy a quitar mérito, sí, hay mucho mérito en la oración espontánea, pero Dios estableció un orden para que siguiendo ese orden pudiéramos encontrarnos con el rey. Y tenemos que aprender todas estas cosas. Así es que es importante. Muchas veces queremos ver la espiritualidad de la Torá, pero realmente cuando usted se pone a pensar a través de algo físico, Dios establece una verdad en tu vida. Y cuando nosotros vemos lo físico y lo aplicamos, inmediatamente podemos ver que el espíritu o lo espiritual se ve a través de la práctica diaria. El espíritu no es algo que te va a venir por revelación por ahí del aire, sino que es algo que tú vas a entender en tu práctica diaria. Tú vas a ver y te vas a dar cuenta. Ahora entiendo el orden, la función, el propósito de cada uno de los mandamientos, como bien nos lo enseña nuestro maestro Rico Cortés. Esa frase se la aprendí de él. Me gusta porque aplica para muchas cosas. Así es que hoy vamos a ver el servicio diario que has hecho, es el capítulo 3. Y vamos a estar viendo la aplicación del templo y también vamos a estar viendo el Abodaz HaKorbanos. Ese libro que por aquí lo tenía, estaba traduciéndolo. Este libro. Este librito de aquí, Abodaz HaKorbanos. Muy pronto, no sé cuándo, pero muy pronto estará disponible en español. Ore por mí para que Dios me dé fuerza para poderlo terminar y entonces pueda estar disponible. ¿A dónde va a estar disponible? No sé. Yo estoy haciendo la traducción para Rico Cortés y ya el maestro Rico Cortés sabrá cómo lo distribuye, dónde lo pone y conéctese, si está conectado en los estudios con él. Él estará dando anuncios de dónde, cómo y todos los detalles del libro. Por lo pronto, no está listo todavía. Estamos en un 60% yo creo de la traducción del libro. Ya me falta mucho menos de cuando empecé. Así es que falta un poquito menos. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El capítulo 3. Dice, es un precepto positivo quemar el incienso sobre el altar de oro ubicado en el Ejal 2 veces por día, a la mañana y a la tarde, como expone. Aarón deberá quemar sobre el altar incienso de las especies aromáticas. Éxodo 37. Si no lo quemaron en la mañana, aunque sea que lo hayan hecho adrede, lo queman a la tarde. Y no se inaugura el altar de oro, sino con incienso de la tarde. ¿Cuánto se quema de ello cada día? El peso de 100 dinar, 50 a la mañana y 50 a la tarde. Si el altar es movido, se quema el incienso en su lugar, es decir, donde debería estar. El incienso que se cae del altar, aunque sea un grano, no se le devuelve al altar. ¿Cuándo se quema el incienso? Esto es importante. Ahora, fíjese, esto es importante porque muchas veces hablamos de el libro de Lucas, el nacimiento de Juan o cuando se le anunció a Zacarías, el sacerdote, que iba a tener un hijo, que era Juan el Bautista. No lo relacionamos a qué horas estaba ocurriendo, dónde estaba ocurriendo, qué estaba pasando, pero nos vamos a dar cuenta que aquí, cuando leemos Lucas, vamos a darnos cuenta que Zacarías entró a quemar el incienso. Ahora ya sabemos cuándo, pero también vamos a tener que empezar a indagar y nos vamos a dar cuenta que era el incienso de la tarde.
cuando se quemaba la tarde. Y aquí dice, ¿cuándo se quemaba el incienso? Ahorita lo vamos a leer, pero para que vea. También, dentro de esta quema del incienso, era muy común que se hiciera, o es común que se hiciera la amidad, las 18 bendiciones. Ahora usted sabe, cuando Cornelio está orando, y que es a las 3 de la tarde, y que llega la parte de la amidad, y que se está quemando incienso en el altar, pero él está en su hogar con la vista hacia Jerusalén, orando, y de repente se le aparece un ángel. Empezamos a ver este tipo de cosas y empezamos a relacionar eventos que están ocurriendo dentro de la escritura, que no los podemos ver porque no conocemos el contexto, no conocemos el entorno, no conocemos lo que está sucediendo. Pero una vez que vemos todos estos eventos, empezamos a encontrarlos en todas partes de la escritura. Así es que vamos a leer. Dice, ¿cuándo se quema el incienso? En el ejal. Todos los días se retiran. Todos los días se retiran todos del ejal y del espacio que hay entre el ulam y el altar. No debería haber nadie ahí hasta que salga el que quemó el incienso. Asimismo, cuando se ingresa al interior del santuario para salpicar la sangre de la ofrenda jatá, todos se retiran del área que está entre el ulam y el altar hasta que salga como expone. No debe haber nadie en la tienda de encuentro cuando el Cohen Gadol ingresa al santuario para proveer la expiación, lo cual constituye una regla para toda expiación en el santuario. En ese momento no debe haber ninguna persona. Ok, vamos a ir aquí. Dice ahí el ejal, ¿verdad? ¿Qué es el ejal? Bueno, déjenme llevarlo por aquí. Vamos a ver. Ok, ahí entró esto. Ahora tengo que ver cuál es el... No, está. Ok, vamos a ver. Porque dice ahí el ejal, y usted me escucha muchas veces decir entre el ejal y el ulam y entre el porche. Tenemos que, ya para este tiempo, tenemos que reconocer dónde estamos parados. Por cierto, la semana pasada no me funcionó la aplicación porque no me di cuenta que había una actualización. Y una vez que hice la actualización de la aplicación, trabajó sin problemas. ¿Ok? El ulam, ¿qué es el ulam? Si usted ve, aquí dice, aquí está el altar y aquí está la entrada al lugar santo. Pero antes del lugar, a entrar al lugar santo, está aquí el ulam. Esto que está aquí se llama ulam o porche. ¿Ve? Es este espacio de lado a lado, antes de entrar aquí. Había una alabanza hace tiempo. Una alabanza hace tiempo. No sé si usted se acuerde. Un grupo muy famoso. Y de hecho está en el libro de Joel, que dice, entre la entrada y el altar, toquen sacerdotes, ministros de Adonai. Está hablando de un lugar específico, entre la entrada y el altar. Ese no es el ulam. Pero muchas veces lo cantábamos. Pero oiga bien lo que estamos hablando, entre la entrada y el altar, toquen sacerdotes, ministros de Adonai. ¿Cuál era ese lugar? Bueno, so este es el ulam, ¿ok? Este es el ulam. Eso quiere decir que no había nadie, no debía haber nadie aquí. Cuando iba a entrar el sacerdote con la sangre de la cabra para expiación, acuérdese que la sangre la traía al altar. Eso quiere decir que no debía haber ninguna persona aquí y no debía haber ninguna persona en esta área de aquí. Nadie. Todos tenían que salir. Únicamente el que traía la sangre y el que iba a ofrecer el incienso. Volviendo al pasaje de Joel, que muchas veces en las iglesias cristianas se cantaba. Yo me acuerdo que la cantaban. Salga de su cámara el novio. Y después decía, entre la entrada y el altar. Bueno, esta es la entrada. La puerta Nicanor. Esta es la entrada. ¿Ok? Esta es la entrada.
Entre la entrada y el altar están los 3 escalones. ¿Quiénes tocaban aquí en los escalones? Tocaban los levitas, los sacerdotes. Entre la entrada y el altar toquen sacerdotes, ministros de Adonai. Estaba describiendo el día de la semana cuando aquí estaban cantando. Y hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver. De hecho, vamos a seguir leyendo para verlo aquí. Aquí se ponían las personas que cantaban, aquí se ponían las personas que tenían instrumentos, desde esa columna de ahí hasta aquella columna de allá. Aquí se ponían todos los cantores. Así que, ¿se acuerda? Inspiración entre la entrada y el altar. Toquen sacerdotes, ministros de Adonai, del libro de Joel. Ahí lo tiene. Todo esto, cuando vamos conociendo el templo, vamos viendo cosas que cantábamos. Y nosotros como que, se oye bonito. Y pensábamos que era allá en el cielo o algo. Joel está relatando algo que está sucediendo en el templo. Pero vamos a seguir leyendo por aquí. ¿Ok? Entonces tenían que salir. ¿Cómo es el procedimiento de la quema del incienso? Todos los días, el que es elegido para remover las cenizas del altar interior ingresa con un recipiente sagrado en su mano, denominado teni, que era un tipo de canasta. Era de oro con capacidad de 2,5 caps. Coloca el teni en el suelo ante él y recoge las cenizas y las brasas del altar con sus manos y las coloca en el teni. Al final barre el resto hacia su interior y lo deja en el ejal y sale. Y el elegido para el incienso toma un recipiente con tapa llena de incienso rebasado y se denomina basej, incenciario, y coloca en el incenciario dentro de otro recipiente denominado kaf. Cubre el kaf con una tela pequeña, sostiene el kaf en su mano e ingresa acompañado de otro cohen con la pala de brasas de fuego en su mano. ¿Cómo recoge las brasas? Con la pala. El elegido toma una pala de plata y asciende a la parte superior del altar y mueve las brasas a un lado y a otro, tomando las brasas que han sido consumidas por el fuego en la segunda hoguera, y desciende y las coloca en una pala de oro. Si un kaf o menos de las brasas se dispersan en el suelo, debe barrerlo hacia la canaleta de agua que había en el gran templo. Y en caso de Shabbat, lo cubre con el pesacter, un recipiente. Si más de un kaf se dispersa, debe volver a recoger. El pesacter servía para 3 cosas. Se le da la vuelta y se le coloca sobre las brasas, y un rastrero en Shabbat. Un animal, si se encontraba un animal en Shabbat, no se le mataba, solamente se ponía este contenedor encima de él. Y se baja también ceniza del altar. El que quitó la ceniza del altar interior se anticipa a ellos. Toma el tení que contiene la ceniza del altar, se posterna y sale. El que tiene en la mano la pala, coloca las brasas sobre el altar interior, aplanando con la parte de atrás de la pala, se posterna y sale. El que tenga el kaf, quita el incensario del kaf y se lo da a su amigo o familiar que ingresó con él, y mira si se derramó un poco de incienso al kaf. Su amigo o familiar coloca el incienso que se derramó en sus manos junto al incienso del incenciario, se posterna y sale, y se le dice al que ofrendaba el incenciario: ten cuidado, no comiences a arrojar el incienso de tu lado, así no te quemas. Y comienza y tira el incienso sobre el fuego, suavemente como quien tamiza harina, hasta que quede cubierto todo el fuego. Se me olvidó cambiar la parte de aquí, pero ok, vamos a regresar por ahí. Dice, y no quema el incienso hasta que el encargado le dice, quema. Y si un Cohen Gadol, el encargado le dice, mi señor, Cohen Gadol, queme. Y después que dice esto, todos se retiran. Él quema y se posterna y sale. La limpieza de la menorá. Ok, vamos a regresar aquí. Dijimos la semana pasada, como no teníamos aplicación, dijimos la semana pasada que describimos los fuegos del altar. Debía haber 3 fuegos. Aquí está el fuego de las partes, donde se quemaban todas las piezas, todos los holocaustos, todas las ofrendas. Estaba el fuego de los carbones. Este solo era para los carbones. Y este otro fuego era el fuego de la llama que siempre se tenía que tener encendida. No se tenía que apagar. Y se cree que en Yom Kippur se ponía un cuarto fuego también por ahí. Hablamos de la ceniza. Ahí está el tepúa o la manzana, que era el montón de cenizas. Estamos describiendo que la persona iba a tener que entrar
Voy a brincarme por aquí. Ok, me brinco. Estamos describiendo que la persona que iba a entrar tenía que entrar, entraba al lugar santo, hacía mantenimiento de las cenizas que habían ahí. ¿Dónde está? Se me perdió el altar. Ok. Tenía que sacar las cenizas del altar. Ese era un Cohen. Vamos a describir un poquito el servicio, cómo era. Lo que acabamos de leer. Sacaba las cenizas y, dejaba la pala aquí, en el ejal. Ahí están las mesas de el pan de Shabbat, que ya las hemos enseñado también. Y la de oro para el pan que salía, la de mármol para el pan que entraba. Dejaba la pala aquí. Mientras él dejaba la pala aquí, el que había ganado el que había ganado el derecho a quemar el incienso, subía con la pala, tomaba carbones de este lugar. Cuando tomaba carbones de este lugar, bajaba de la rampa. La persona que había traído la pala, entonces salía. Esta persona que traía los carbones, los depositaba ahí, salía hasta afuera. Aquí salía y entraba la persona que traía el incienso junto con su compañero. Su compañero depositaba el incienso en las manos, y una vez que depositaba el incienso en las manos, lo dejaba y le decía, quema el incienso. Y entraba la persona, entraba solito. Aquí estaba Zacarías, cuando estaba Zacarías quemando el incienso. Vamos a ver qué nos dice a ver qué dice. Harás un altar para quemar incienso de madera de sitim, acacia. Aquí está el mandamiento de Éxodo. ¿Ok? Y aquí era donde lo quemaba. Vamos a ver este de aquí. El altar de incienso era de un codo por un codo cuadrado. Se colocaba en el santuario exactamente a mitad del camino, entre el norte y el sur, entre la mesa de la menorá hacia el exterior. Estos tres fueron colocados más allá del primer tercio del edificio del templo, frente al parojet o al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo 30:10. Éxodo 30:10 dice, harás expiación sobre sus cuernos. Aquí era la sangre que traía también aquí. Y 37, Aarón quemará sobre él incienso aromático. Y aquí hay una foto. ¿Ve? Ahí estaba depositando el incienso, Aarón. Entonces, vamos a regresar por aquí. Tengo que cambiar para acá. Ok, entonces estamos leyendo ahora. La limpieza de la menorá y la preparación de sus luminarias a la mañana y a la tarde constituyen precepto positivo, como expone. La dispondrá Aarón y sus hijos. El encendido de las luminarias relega al Shabbat. A la impureza como ofrendas con fecha determinada, como expone, para encender la luminaria constantemente. ¿Cuánto aceite se le coloca a cada luminaria? Medio log de aceite, como expone, desde el anochecer hasta la mañana. Es decir, hay que ponerle una cantidad que le permite quedar encendida desde el anochecer hasta la mañana. No se inaugura la menorá, sino mediante el encendido de sus 7 luminarias al atardecer. ¿En qué consiste la limpieza de la menorá? Toda luminaria que se apaga se le quita la mecha y todo aceite se limpia. Se le coloca otra mecha y otra medida de aceite, que es medio log. Y lo que sacó lo arroja en el lugar de las cenizas, que está al lado del altar, junto a la ceniza que quitó del altar interior y exterior. Y entonces enciende la luminaria que se apagó. Encender la luminaria es parte de su preparación. Si encuentra una luminaria que no se apagó, la repara añadiéndole aceite. Si la luminaria occidental, es decir, la central, se apaga, no se enciende luego de la limpieza, sino con fuego del altar exterior.
Pero en el caso del resto de las luminarias, cuando se apaga, una se le enciende de la otra. ¿Y cómo se las enciende? Extiende su mecha hasta encenderla y la devuelve, porque las luminarias están fijas en la menorá, pero no mediante una tercera vela mundana por desprecio. Estamos viendo que dice la occidental. Voy a usar mi menorá para ejemplo. Dice que la occidental, la del centro, esta solamente se podía prender con el altar, con el fuego del tercer altar. ¿Se acuerda que le enseñé 3 fuegos? Bueno, se podía encender con esa. Las demás, lo que hacían era que jalaba la mecha. Tenían unas pinzas, jalaban la mecha lo suficiente para acercarla hasta donde diera el fuego de la otra y la prendían y la regresaban. Sacaban la mecha, la prendían y la regresaban. Y así, todas las mechas se podían encender una de otra, menos la del centro, la occidental. Esa tenía que ser del fuego. ¿Cuál fuego? El tercer fuego, donde estaba la llama. Increíble que Josefo describe, y también el Talmud, describe que después de la muerte muerte y resurrección de Yeshua, después del año 30, eventos ocurrieron dentro del templo. Y uno de los eventos era que la vela de la menorá estaba constantemente apagada. Algo que no había sucedido porque siempre estaba encendida. No la encontraban apagada. Trataron de echarle más aceite, trataron de buscar todos los medios que no se apagaba, pero la vela se apagaba. Las puertas del templo se abrían y el listón rojo que se tornaba blanco en Yom Kippur, nunca más volvieron a ocurrir después de la muerte y resurrección de Yeshua. Y muchos rabinos, muchos sacerdotes y mucha gente entendió, no rabinos porque no había rabinos, mucha gente entendió que eso era indicio de que el templo iba a ser destruido. Ellos sabían después de todos estos eventos. Pero el templo siguió funcionando 40 años sin problemas después de la muerte y resurrección de Yeshua. Pedro y Juan, Hechos capítulo 2, subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, a la hora tercera, a la hora de la oración, subían. ¿Y qué había en el templo a esa hora? Había sacrificios. Pablo, Hechos 21, trae ofrendas, trae sacrificios. Los encontramos subiendo a Jerusalén. Hechos capítulo 2, la famosa cita de Pentecostés. Y muchas citas que encontramos el templo funcionando por 40 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Encontramos Hechos capítulo 5, que muchos de los sacerdotes creyeron en Yeshua, pero no dejaron de ser sacerdotes. Seguían funcionando, seguían trabajando y creían en Yeshua. Así es que esa desconexión que existe hoy en día, no, pero es que si nosotros creemos en Yeshua, ya no nos tiene que importar el templo. Eso es un invento de ahora, de este tiempo, porque los creyentes del primer siglo creían en el templo, iban al templo, participaban del templo. Es más, Hechos capítulo 2, termina el libro de Hechos diciendo: participaban del partimiento del pan y las oraciones en las casas y en el templo. Eso quiere decir que toda la congregación, Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, todos los que usted ve, Judas, estaban en el templo. Sabían la liturgia del templo, entendían cómo funcionaba el templo. Somos usted y yo que hemos sido removidos de la esencia de la escritura, y ahora entendemos que si hay un altar no puede ser de Dios, si hay un templo no puede ser de Dios, porque ya Dios hizo un templo más grande y más perfecto, que es Yeshua, y malentendemos la metáfora y la alegoría que nos quiso dar a entender Yeshua a través de lo que estaba diciendo. Yo destruyo y reedifico este templo en 3 días. Eso no quiere decir que iba a dejar de funcionar. El cuerpo del Mesías iba a cumplir un propósito mayor, pero eso no quitaba que el templo siguiera teniendo su legalidad. Y si el templo se construye, es la casa de Dios, y tenemos que entender todo este tipo de cosas. Vamos, déjeme seguir por acá. Ya leímos esta parte. Todas las mechas con las cuales está prohibido encender las velas de Shabbat, porque no prenden bien. También está prohibido usarlas en el gran templo en la menorá, como expone, para elevar una luminaria constante, es decir, que la llama se mantenga por sí mismo. No se preparaban todas las luminarias de una vez, sino se preparaban 5
interrumpía, hacía otro servicio y después ingresaba nuevamente y preparaba las dos restantes para hacerlo sentir en toda la Sará, patio del gran templo. Toda la luminaria que se apaga se la enciende de otra luminaria como ya explicamos. ¿Y cómo es el procedimiento de preparación? El elegido para la limpieza ingresa con un recipiente en la mano denominado kus, era de oro y se parece a una jarra grande. Coloca ahí las mechas que se apagaron y el aceite que quedó en la luminaria. Prepara 5 de las luminarias, deja el kus ahí ante la menorá sobre el segundo de los 3 escalones que está entre ella y sale. Luego ingresa y prepara las otras 2 luminarias, toma el kus en su mano, se posterna y sale. Las ofrendas Javitín del Cohen Gadol es un precepto positivo presentar todos los días. Ya hablamos de estas ofrendas la vez pasada. La mitad a la mañana como ofrenda cotidiana, matutina, y la mitad a la tarde como la ofrenda cotidiana vespertina. Su amasado y horneado relegan al Shabbat y a la impureza como toda ofrenda de tiempo determinado, como expone tufinei, es decir, que sea buena, o sea, que no sea horneada desde la noche. Más aún, si es horneada la noche, queda inválida al pasar la noche, porque la sartén es uno de los objetos sagrados, como hemos explicado. El molido de su harina y su tamizado se hacen afuera de la Sará y no relegan al Shabbat. Quiere decir que se tienen que hacer antes del Shabbat. El Cohen Gadol, que ofrenda mitad a la mañana y muere, se impurifica o adquiere un defecto físico y nombraron otro Cohen Gadol en su lugar, no debe presentar medio izarón de su casa, ni tampoco el medio izarón del primer Cohen, sino presenta un izarón entero y lo divide y ofrenda medio, y la otra mitad se pierde. Resulta que 2 mitades se ofrendan y 2 mitades se pierden. Las 2 mitades que se pierden se las deja hasta que se pierda su compostura y entonces se la saca al lugar de la quema. Y lo mismo es válido si se pierde o se impurifica la mitad de la tarde. ¿Y dónde se lo quema? En la Sara. Esto nos está explicando que si un Cohen ofrendó en la mañana, pero después murió y ya no pudo ofrendar en la tarde, acuérdense, era la mitad de la mañana y la mitad de la tarde, y tiene que venir otro Cohen a empezar el servicio, él tiene que hacer un izarón, toda la parte completa, pero solo ofrendar la mitad y dejar perder la mitad. Se perdían 2 mitades. Ahora, déjenme ver si saco un PowerPoint por aquí que no lo había pensado, pero tiene sentido aquí. No, este no es. Este yo lo presenté en la parashá que acabamos de pasar. Este de aquí. Déjenme ver. Hmm, Hubiera sacado antes, ¿verdad? Ok. Aquí está. Déjenme, déjenme mostrarle. Déjenme mostrarle la parte que le quiero mostrar aquí de. Ok, mire. Estamos viendo aquí. Vamos a ver el servicio diario. Servicio diario empezaba con la guardia del templo. Se vestían las vestiduras sacerdotales, hacían suertes,
había una inspección del patio, se preparaban los panes Javitín, los que tenía que presentar el sumo sacerdote, la separación de la ceniza, se organizaban las piras del Mizbeach, los tres fuegos que ya vimos la semana pasada, se hacía un segundo sorteo, se sacrificaba el cordero de la mañana, el cordero tamid, la matanza del tamid, se limpiaba las cenizas del Mizbeach, lo que acabamos de leer ahorita, se limpiaba el altar del incienso, se llevaba la sangre al Mizbeach, al altar exterior, se derramaba la sangre, se preparaba y se encendía la menorá, se desollaba cinco lámparas, se le quitaba, desollaba y se desmembraba el tamid, la ofrenda se le cortaba, se quitaba la piel, se cortaban partes, se llevaban las extremidades del cordero a la rampa, se hacía una tercera lotería, se hacía una cuarta lotería, se ofrecían el incienso, Ketoret, después se encendían las otras dos lámparas, y aquí nos dice cómo se encendían las lámparas. Se postraba después de la ofrenda de incienso, se ofrecían las extremidades en el Mizbeach, se quemaban, se hacía la oración sacerdotal, se ofrecía la ofrenda de harina, se ofrecían los panes Javitín, se hacía la libación del vino y se hacía el canto de la libación del vino. Este era el servicio de la mañana. Después vamos a ver el servicio de la tarde. El de la tarde era el servicio del tamid. Se mataba el cordero. Se limpiaba nuevamente las cenizas del altar del incienso. Se llevaba la sangre al altar de afuera. Se derramaba la sangre. Preparaba y se encendía la menorá. Se desollaba y se desmembraba el tamid. Se llevaban las extremidades a la rampa. La suerte para el incienso. Esta suerte del incienso, que era el segundo incienso, era donde entró Zacarías. Ofreciendo el incienso, se postraban, hacían reverencia después del incienso, se ofrecían las extremidades en el altar, en el Mizbeach, se hacía una bendición sacerdotal, se ofrecían la ofrenda de harina, se ofrecían los panes, otra mitad de los panes Javitín, la libación del vino y el canto de la libación del vino. Esto es el servicio diario, el de la mañana y el de la tarde. ¿Por qué le estoy presentando esto? Porque, ok, ya vimos esta parte aquí, esta parte no. Esta parte ya la vimos aquí. Vamos a seguir leyendo aquí. Prenda Javitín. Ya vimos estas. Es decir, el Cohen no debe presentar a 21. Se le quema el azará. ¿Ok? Si muere el Cohen Gadol a la mañana, luego de ofrendar medio izarón, nombrar un reemplazante, los herederos presentan un izarón completo y lo hacen como ofrenda Javitín y lo ofrendan entero. Si muere el Cohen Gadol antes de ofrendar a la mañana y no nombran a su reemplazante, los herederos ofrendan un izarón completo a la mañana y otro izarón completo a la tarde, pero no doblan la cantidad de aceite y olivano, a pesar de que doblaron la cantidad de harina. Más bien, separan 3 logs de aceite y un puñado de olivano y un log y medio de aceite. 4. Todos estos servicios se realizan todos los días. Se hacían por sorteo. ¿Cómo se hacían? Todos los kohanim de las casas paternas del día ingresaban a la sala de piedra labrada luego del alba, vestidos con las ropas sacerdotales, y el encargado de los sorteos con ellos, y ellos se ponen de pie en círculo, y el encargado toma el turbante de una de ellos y se lo devuelve. Desde ese hombre se comienza a contar y se sortea de la manera como se explica en el inciso 3. Vamos a ver ahorita inciso 3. Y los que salieron sorteados salen al servicio, y el resto de los kohanim eran traspasados a los ayudantes del encargado de las vestimentas sacerdotales. Se les saca las vestimentas sagradas y solo se les dejan los pantalones hasta que se vestían con ropas mundanas o normales. Luego se sacan los pantalones sagrados y los ayudantes devuelven las vestimentas a los casilleros en los que almacenan las vestimentas sacerdotales. ¿Cómo se hacía el sorteo? Se paran en círculo, se ponen de acuerdo, de acuerdo en el número que contarán, sea 100, 1000 o cualquier otro número que decidan. Y el encargado les dice, levante los dedos, y ellos levantan los dedos, 1 o 2. Y si uno levanta 3,
cuenta 3, no se levanta el pulgar en el gran templo por los engañadores, porque el pulgar es corto y es fácil levantarlo y doblarlo. Y el que levanta el pulgar no se lo cuenta. Y el encargado comienza a contar desde la persona a la que le había sacado el turbante al principio y cuenta los dedos y a continuación contando hasta llegar al número que habían acordado. El hombre en el que se completa la cuenta en su dedo es el que sale sorteado primero para el servicio. ¿Y por qué rigen la cuenta que acordaron por los dedos levantados y no por la cantidad de personas mismas? Porque está prohibido contar a los israelitas, sino mediante otra cosa, como expone, y los contó mediante corderos. Hacían 4 sorteos todos los días a la mañana. El primero es para ver quién remueve las cenizas del altar, quién también ordena la pila de maderas, sube los 2 leños al altar e ingresa la pala llena de brasas de fuego al altar, del altar exterior al altar de oro para la quema del incienso. Este es el primer sorteo. En el segundo sorteo salen elegidas 13 personas según el orden en el que están paradas. ¿Qué significa? El encargado le dice levante los dedos y cuenta del modo explicado. El primero que sale elegido le hace shejitá la ofrenda cotidiana matutina. El segundo que está parado recibe la sangre de la ofrenda y la salpica. El tercero que está al lado del segundo quita las cenizas del altar interior, que es el altar del incienso. El cuarto que está a su lado limpia la menorá y prepara las luminarias. El quinto eleva la cabeza y la pata de la ofrenda cotidiana. El sexto sube las 2 patas delanteras. El séptimo sube la cola y la pata trasera. El octavo sube el pecho y el cuello. El noveno sube los 2 flancos. El décimo sube las entrañas. El undécimo sube la harina fina de las libaciones. El duodécimo sube los jabitín. Y el 13º sube el vino de las libaciones. En el tercer sorteo, el encargado le dice a todos los miembros de la casa paterna del día: el que nunca quemó incienso, que venga al sorteo. Aquí es donde podemos entender por qué era Zacarías, porque dice que nunca le había tocado y esa vez le tocó. Era para los sacerdotes que nunca les había tocado. Era un sorteo especial para darle la oportunidad de que una vez en la vida les tocara este privilegio. Por eso tenemos que entenderlo, porque sabemos que a qué hora era que estaba Zacarías parado frente al altar del incienso. Dice, y el que sale sorteado primero es el merecedor del quemar el incienso. Para el cuarto sorteo se reúnen todos y hacen el sorteo para saber quién eleva a los miembros de la rampa hacia el altar. Hacen el sorteo y sale un elegido para la ofrenda cotidiana vespertina. No se hace otro sorteo, sino todo Cohen que mereció uno de los servicios matutinos lo merece en la tarde, excepto para el incienso, que se hace otro sorteo a la tarde y se presenta todo el que jamás haya quemado el incienso de los miembros de la casa paterna del día y se hace un sorteo. Y si todos ya alguna vez quemaron incienso, sortean todo a la mañana en el tercer sorteo y el que lo adquirió a la mañana lo quema a la tarde. En Shabbat, cuando aparte de las ofrendas cotidianas hay ofrendas adicionales, hay dos incenciarios. ¿Cómo hacen? Por la mañana hacen el sorteo entre los miembros de la casa paterna saliente, ofrenda a la ofrenda cotidiana, matutina y los corderos traídos como ofrenda olá, como ofrenda adicional, musaf. Los elegidos para realizar los servicios para la ofrenda cotidiana, matutina, también merecen hacer para los corderos presentados como ofrendas adicionales. La otra guardia de Kohanim, de la casa paterna, que ingresa ese Shabbat, hacen otros sorteos para la ofrenda cotidiana de la tarde. Ambos grupos se reparten el ejen hapanim, el pan de la presencia. No comen el ejem hapanim hasta que quemen los 2 incenciarios de olivano sobre el fuego. El olivano requiere sal, como las otras ofrendas. Luego de la ofrenda adicional, se quema el contenido de los 2 incenciarios entre 2 kohanim. ¿Cómo se divide en el ejen hapanim? En todas las semanas del año, la guardia sacerdotal que ingresa toma 6 panes y la saliente los otros 6. Los entrantes se dividen entre ellos en el sector norte porque están preparados para el servicio, y los salientes se reparten en el sector sur. Cuando una de las 3 festividades de peregrinación cae en Shabbat y también en Shabbat, que cae en el medio de la festividad Hol HaMoed, se dividen todas las guardias en el ejen hapanim por igual. Asimismo, si el primer día de la festividad cae en domingo, todas las guardias se reparten por igual el ejem hapanim desde la víspera de la festividad, porque se anticiparon al servicio. Asimismo, si el último día de la festividad cae un viernes, todas las guardias se dividen por igual el ejen hapanim en ese Shabbat que marca la
finalización de la festividad. Esto es una ordenanza para los Juanim. Importante porque tenemos gente que entra y gente que sale. Bueno, se dividían 6 y 6. Pero si el Shabbat caía dentro de la fiesta y estaban todas las 24 órdenes, pues ahora les iba a tocar menos pan, porque ese pan, esos 12 panes iban a ser entre las 24 órdenes. Ahora, fíjese, nos está diciendo algo interesante. Y voy a volver a ir por acá. Nuevamente. Voy a volver a ir por acá a... Aquí. Nos está diciendo, si usted se dio cuenta, nos está diciendo que... Déjeme ver aquí, regresar para acá. Dice... ¿Cómo se divide? En todas las semanas. La guardia sacerdotal que ingresa toma 6 panes y la saliente otros 6. Los entrantes, la que va a trabajar esa semana, se dividen entre ellos en el sector norte. Eso quiere decir que los que van a entrar van a usar esta parte de aquí que dice cámara de la chispa, que está al lado norte del altar. Cámara de la chispa, cámara de alojamiento, pero más en la cámara de la chispa donde podían comer. Los que salían tenían que ir a la cámara de la piedra o aquí en medio de estos edificios, en esta parte sur. Ve donde entre el casa del tesoro y cámara de la piedra labrada. Ahí los que salían y los que entraban estaban entre la cámara de alojamiento y la cámara de la chispa. Ahí comían los panes, se los dividían. Ahora déjenme llevarlo para acá. No. No. Lugar santo. Vamos al lugar santo. Vamos a salir de aquí. Ay. ¿Dónde se hacía el sorteo? Dice que en la cámara de la piedra. Si nosotros vemos cámara de la piedra, les caja así, que es esta de aquí. Cámara de la piedra labrada. Esta de aquí. Ahí es donde estaba el abacro y la corte suprema del Sanedrín. Aquí es donde se reunía el Sanedrín. Aquí está la sala del juicio. Aquí se paraban, levantaban la mano y contaban para ver quién era la persona que iba a hacer el servicio. Acuérdense, todos los sacerdotes en la mañana tenían que venir a esta parte de aquí. Tenían que lavarse las manos para cuando fueran a salir al servicio. Se lavaban las manos y los pies, inmediatamente salían y estaba el altar ahí para quitar las cenizas y empezar a hacer su labor. Pero ellos tenían que empezar en esta parte de aquí. Déjenme lo llevo para allá. Muy tempranito en la mañana. ¿Se acuerda que dice que muy tempranito en la mañana tenían que ponerse las vestimentas? Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Algunos dormían en esta cámara, algunos otros dormían en la otra cámara del otro lado. Aquí era la cámara donde mantenía las ovejas. Aquí era la cámara donde hacían el pan también. Ahí están los panes. Aquí está la cama. Aquí está también. Aquí está. Si vamos para acá, vamos a encontrar que aquí está el lugar donde había mesas. Ahí están las camas. Esas son camas. Aquí está el lugar donde están las piedras del altar de los asmonianos. Esas piedras de ahí, aquí las mantenían aquí. Y si nosotros vamos para acá, para este lugar, ahí hay lugar donde dormían. Se levantaban, muy tempranito se levantaban y ellos tenían que bajar a esta parte donde dice túneles. Y en esta parte de los túneles
estaba el lugar donde hacían inmersión. Se tenían que sumergir, hacían inmersión, salían, había, salían por aquí, había un fuego. Vamos a encontrar que no, volvió a salir. Ok, volvió a salir. Aquí había un fuego. Aquí era donde... Aquí era donde se esperaban a que se abrieran las puertas para el servicio. Una vez que se abrían las puertas para el servicio, ellos entonces tenían que venir y tenían que salir. Ahora sí, salimos y entonces tenían que venir todos con antorchas. Pues era muy de madrugada. Y tenían que rodear, tenían que asegurarse que todo estuviera en orden. Este es el otro lugar donde había camas también. Vamos a ver qué dice aquí. El atrio Sará estaba rodeado de edificios a cada lado, excepto el este, donde se encontraba la puerta Nicanor. Cada uno de los 4 edificios tenía puertas que atravesaban los edificios. Los edificios de la esquina tenían el doble de longitud de los edificios del centro. ¿Ok? So, si nosotros entramos a ese edificio, también va a haber lugar donde dormían los jóvenes. No voy a entrar por cuestión del tiempo. So, ellos venían, pues no podían entrar, no podían subir al altar hasta no lavarse las manos y los pies. Pero antes de lavarse las manos y los pies, ellos venían, prácticamente ellos venían aquí, entraban y esperaban a que se diera el sorteo. Y ya en el primer sorteo, segundo sorteo, tercer sorteo y cuarto sorteo, ya sabían lo que cada quien tenía que hacer. Y entonces sí, ya a las personas que no habían salido sorteadas para nada, tenían que dejar sus ropas en este lugar, que era lugar de santidad. Y entonces cuando ellos salían los que iban a trabajar en el altar y los que no tenían que salir con vestimentas normales. Los que iban a trabajar venían por aquí y ya entonces... Perdón, me equivoqué. Antes de que me caiga la ira, déjenme regresar. Los que, los que servían salían de esa puerta, venían inmediatamente, se lavaban las manos y los pies y entonces sí salían por esta puerta y ya con las manos y los pies limpios entraban por esta rampa, tomaba la pala que estaba aquí, en este lugar estaba la pala, aquí nos va a decir. El codo no, eso no nos dice. Tampoco nos dice, pero la pala estaba aquí y entonces subía, sacaba las cenizas que vimos la semana pasada. Subía por aquí, no me deja subir. Ahí me eché un brinco. Quitaba las extremidades de los animales que no se habían quemado. Las ponía de regreso aquí en la rampa. Y entonces sí, volvían a acomodar ese fuego. Volvían a acomodar ese fuego. Volvían a acomodar ese fuego. Y hacían todo el servicio. Vamos a ver si podemos leer por aquí. Vamos a ver si podemos leer lo que pasa aquí y ya para terminar. Espero que estemos aprendiendo. Yo sé que es tedioso y todo, pero vale la pena. Ya leímos esto del pan. Explica cómo se dividían los panes. 5. Es un precepto positivo ordenar el eje en japanín, pan de la presencia o de la proposición, todos los días de Shabbat sobre la mesa ante Hashem en el Ejal, como expone. Cada Shabbat siempre deberá disponer estos panes.
Levítico 24:8. Queda claro en la Torá que son 12 panes. Cada pan de 2 es ronim. Se les ordena en 2 pilas, 6 panes en cada una, un pan sobre otro, y entre cada pan de cada par de panes hay 3 tubos, tipo media caña de oro, para que el viento fluya y apoya a cada pila en 2 soportes laterales. Al lado de cada pila se coloca un recipiente con el puñado de olivano, como expone. En cada pila pone incienso puro. Y este recipiente se denomina incenciario. Resulta que hay 2 puñados de olivano, los 2 incenciarios. Los incenciarios tienen base para apoyarlos sobre la mesa. Las 2 pilas de panes son impredecibles, una para la otra. Y los 2 incenciarios son impredecibles, uno para el otro. Las pilas y los incenciarios son impredecibles mutuamente. No se inaugura la mesa, sino con el eje en Hapanim en Shabbat. De Shabbat en Shabbat se retira el pan que está sobre la mesa desde la semana pasada y se dispone otro pan. El que se saca es el que se reparte las 2 guardias sacerdotales, y la entrante y la saliente, con el Cohen Gadol, y lo comen. ¿Cómo se dispone el pan? 4 Kohanim ingresan 2 con las 2 pilas de panes en sus manos, y 2 Kohanim con los 2 incenciarios en sus manos. 4 se les anticipan a ellos, 2 para tomar las 2 pilas y 2 para tomar los 2 incenciarios que estaban sobre la mesa. Los que se ingresan se paran en el sector norte con sus rostros hacia el sur, y los que salen se paran en el sector sur con sus rostros hacia el norte. Unos retiran y los otros colocan el tefaj de uno dentro del tefaj de otro, como expone ante mí siempre. Salen y colocan el pan que sacaron sobre otra mesa que de oro que había en el ulam. Quemaban el contenido de los incenciarios y luego se repartían los panes. Y si cae Yom Kippur en Shabbat, los panes se reparten a la noche. ¿Cómo es la elaboración del lejen Hapanim? Se traen 24 seas de trigo, apto para las ofrendas minjá. Se les frota, se les patea, como a los otros trigos de las ofrendas minjá. Se les muele, se los tamiza con 11 tamices, 24 izarón de harina fina, y con ellos se hacen los 12 pan ácimo. Si no tamiza la harina con 11 tamices, o si no produjo 24 seas, siendo que se hicieron de harina de cualquier modo, es válida. Estas medidas no fueron dichas sino a modo de misbah. El amasado y el formado se hace afuera de la zará, y el horneado adentro, como las otras ofrendas minjá. Se los amasa de uno y se los hornea de a 2. Tenían 3 moldes de oro, uno en el cual se colocaba la masa, el segundo en el que se hornaba, y el tercero en el cual se le coloca cuando se le extrae del horno, para que no se arruine. Cada pan es rectangular, como expone lejen Hapanim, el pan de las caras, es decir, que tenga varios, 6 lados. El largo de cada pan es de 10 tefajim, el ancho 5 tefajim y el alto 7 dedos. La mesa tiene de largo 12 tefajim y de ancho 6 tefaj. Se coloca en el largo del pan sobre el ancho de la mesa. Resulta que el pan sobresale 2 tefaj de cada lado. Se dobla lo que sobresale de cada lado y queda entre los 2 extremos un espacio en el medio. Asimismo, se coloca el pan encima del otro hasta ordenar 6 panes, y lo mismo se hace al lado de la segunda pila, 6 panes. El horneado del lejen Hapanim no relega al Shabbat ni a la festividad, sino que se le hornea el viernes y se le ordena a la mesa al día siguiente en Shabbat. Y si caen los 2 días de Rosh Hashanah, el jueves y el viernes, se les hornea el miércoles. Ve, no se podía hornear este pan en Shabbat. Tampoco la disposición de los tubos, media caña, ni su extracción relegan al Shabbat, sino que el viernes ingresa y los saca y los coloca a lo largo de la mesa, y el domingo ingresa e introduce los tubos entre los caños. Si se dispuso los panes como se debe y no se colocaron los incenciarios sino hasta el día siguiente, y al Shabbat siguiente se quemó el contenido de los incenciarios, el pan queda inválido y no es sagrado. Asimismo, si se dispone el pan y los incenciarios el domingo y quema los incenciarios luego del Shabbat siguiente, el pan no es sagrado y queda invalidado. Pero si se quema el pan, los incenciarios en Shabbat, queda inválido el pan y es sagrado. ¿Cómo se procede con el pan y los incenciarios que se dispusieron después de Shabbat? Se les deja ahí sobre la mesa hasta que pase el día de Shabbat, hasta que el día de Shabbat pase, estando ahí ordenados, y luego quema los incenciarios en el Shabbat siguiente. Incluso si queda pan con los incenciarios sobre la mesa varias semanas, no hay problema. Se ordena el pan y los incenciarios en Shabbat, como se debe, y quema los incenciarios después de Shabbat, ya sea después de ese mismo Shabbat como del siguiente, queda inválido el pan y se considera como santidad que se invalidaron, sobre lo que es pasible de pigul, notar impureza, como se explica. Ya no se podían comer esos panes.
Ok, ahí capítulo 6. Déjenme le muestro. A ver si lo encuentro así. No sé, este libro es muy bueno. Y aquí en esta fotografía nos da una muestra de cómo se miraba la mesa de los panes. Ve que hay tubos que están ahí, tubos de oro. Bueno, este es el molde de los panes. Por eso decir que tiene 6 caras. El molde. Ojo, se ven esponjados, pero tenemos que acordarnos que estos panes eran panes sin levadura. No tenía que tener levadura. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían para que no se rompiera ni nada? Yo no sé. Ahí están los tubos que los sacaban. De ahí los tubos. Y ahí están los incenciarios que llenaban de carbón y le echaban incienso. Aquí está una foto de cómo quitaban los tubos. Esta es la mesa con los tubos ordenados. Esta es la mesa. Cómo quitaban los tubos para poder poner los panes. Tenían que quitarlos en Shabbat y tenían que ponerlos hasta el domingo. El templo era milagroso porque usted deja una matza, un pan, y le pone uno encima de otro. Se va a romper. Y aquí no sucedía. Aquí está una foto más de cómo empezaba el pan largo, cómo empezaba el doblado y cómo se miraba después del horneado. Y por último, aquí nos muestra ya cómo estaba la mesa. Ahí cuenta 6 panes y arriba de los panes las tazas de los incenciarios. Algunos creen que era arriba del pan, los últimos panes. Algunos creen que era en medio, al lado de los panes. Siempre y cuando tuviera aquí está la foto donde está en medio, ¿ve? Este mismo libro lo pone, en esta lo ponen arriba. Esta está aquí arriba. Ahí están los incenciarios arriba. Pero en la siguiente lo ponen en medio. Es que el viernes en la mañana o viernes durante el día entraban, quitaban los tubos, no se caía el pan. Y al siguiente día, déjenme llevarlo a la aplicación del templo y ahí sí terminamos. Ok. Ok, entonces estamos nuevamente en la rampa. Los panes vienen de la cámara donde le enseñé. Tenían que entrar. Y aquí se ponían los panes los panes nuevos en la de mármol. Y en la de oro se ponían los panes que salían. Había 2 mesas en el vestíbulo. El ulam es vestíbulo. De entrada, cerca de la entrada del edificio del templo. Uno estaba hecho de mármol. El pan de la presencia se colocaba sobre él antes de ser traído. El otro estaba hecho de oro. Le ponían el pan cuando lo sacaban. La razón para el uso de diferentes sustancias o materiales es que con respecto a los asuntos sagrados, uno siempre debe ascender y no puede descender. El pan había estado 7 días en la presencia del Señor. Tenía que estar en la mesa de oro. El pan que entraba en la mesa de mármol. Entraban un sacerdote con 4 panes, otro con 4 panes y otros 2 que iban a sacar el incienso. El que traía los panes se tenía que poner en el lado norte. Este es el lado norte, viendo hacia el sur. Acuérdense, habían quitado los tubos. Entonces tenía que ir empujando cada uno de estos panes. La mesa del pan de la presencia tenía 12 medidas de mano de largo y 6 de ancho. En la misma medida de mano, su longitud se colocaba en paralelo con la longitud del santuario y su ancho se colocaba en paralelo con el ancho del santuario. Del mismo modo, la longitud y el ancho de los artículos del santuario. ¿Okay?
Entonces tenía que empujar de aquí hacia allá el pan con el pan nuevo que traía. Lo empujaba y el otro sacerdote estaba parado aquí. Se paraba aquí. Ups. Se paraba aquí. Esperando a que saliera el pan y lo recibía. Uno entraba mientras empujaba el otro que salía. Y así era el proceso con los 6 panes. Ya que un sacerdote tenía 6 panes y el otro sacerdote tenía 6 panes, entonces venían y no lo sacaban, sino lo colocaban en la mesa de oro. Perdón, ya me iba a ir a la de plata, a la de mármol. La ponían aquí, tenían que esperar a que viniera las personas que traían los incenciarios y las personas bajaban. Tenían que subir en la rampa, si me deja subir, porque ahora no puedo. Que no me vean brincando la rampa. Tenían que venir y quemarlo en ese fuego. Y una vez que lo quemaban ahí, entonces podían tomar el pan que estaba ahí adentro, lo traían y ya vimos, dependiendo. Si era en Shabbat, los que salían se iban al sur, los que entraban se iban al norte porque ellos iban a tener que hacer el servicio de la tarde, pero comían el pan. Y si era en una festividad en el cual no había 2 órdenes, sino había 24 órdenes, bueno, tenían que repartir el pan entre las 24 órdenes, que era, se cree que si comían lo equivalente a una aceituna, esa era la medida. O sea, que un pedacito de pan, no era que me voy a comer un pedazote de pan como yo en Shabbat, que me se come la mitad de pan, no, era un pedacito y era para disfrutar del pan que había estado en la presencia del Señor. Es interesante estudiar todas estas cosas del templo y ver y todo lo que acontece y todo. Capítulo 6 nos habla de cómo se llevaba a cabo el servicio diario. Y vamos a tratar de hacer un recorrido con la aplicación del templo y espero que estemos disfrutando de entender cómo se hacía el servicio del templo, cómo se hacía. Tenemos la bendición de tener la aplicación y podemos entonces ahora ser un poquito más ilustrativos en todo esto. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Shalom, bendiciones. Shalom.